¿Cómo están? Aquí comienza Agenda Económica PM. Bienvenidos a esta revisión de 30 minutos de las noticias económicas más importantes del día. Vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en esta jornada, día jueves 20, y a un tema al que hacemos seguimiento que ha marcado esta semana, en realidad no solo el día de hoy, tiene que ver con el controvertido traspaso de fondos desde la Corfo al Tesoro Público, al gobierno central. Las críticas después de conocido este episodio arrecian sobre el gobierno. Mientras tanto, el Ejecutivo trata de responder. Tan complicado se ha puesto el panorama para el Ejecutivo que el ministro Mario Marcel tuvo que suspender sus vacaciones para dar algunas precisiones sobre este caso que muchos califican como el reflejo de la desprolijidad en la forma en la que el gobierno está manejando las finanzas públicas. Pilar Gutiérrez nos cuenta más en la siguiente nota. Lejos de deteriorar el patrimonio público, esta es una operación que permitió evitar una pérdida para el patrimonio público. Fue la respuesta del ministro de Hacienda a las críticas por los billonarios traspasos de Corfo al gobierno en 2023. Es que desde la oposición han cuestionado que se haya recurrido a los activos de Corfo para cumplir con las metas fiscales del año. Durante esta jornada, Corfo confirmó que su patrimonio no se vio afectado. La liquidación de inversiones que fue necesaria para cumplir con las mencionadas transferencias se realizó de manera gradual y estratégica, según acordó el Consejo de la Corporación. Esto permitió evitar pérdidas de capital en dichas operaciones, atendiendo con ello las preocupaciones que hizo presente esta administración ante el Consejo, cumpliendo debidamente con el deber de resguardar el patrimonio de la institución. Comunicado emitido horas después de que la Contraloría anunciara una investigación para indagar una eventual afectación patrimonial y el destino de los recursos involucrados. El ministro de Hacienda valoró la medida y sostuvo que gracias al traspaso de los fondos se evitó un mayor endeudamiento, lo que habría significado un deterioro en las arcas fiscales. Se hizo esta operación para cuidar el patrimonio fiscal, porque si no se hubiera hecho de esta manera, ¿cierto? Como explicaba recién, habría habido que tomar más deuda, aumentar el gasto en intereses y experimentar una pérdida patrimonial por el diferencial de tasas de interés. Y es que las críticas se han orientado al manejo fiscal del gobierno y que se usen los recursos de Corfo provenientes de excedentes de ingresos por litio y generados con la liquidación de activos para cumplir con las metas de Hacienda. Tampoco es la idea de que cada superávit que genera el litio lo gastemos inmediatamente y lo usemos además para tratar de tapar un hoyo que se generó por sobreestimar los ingresos fiscales. Una crítica que ha sido frecuente el último tiempo, vinculada a los cálculos que realiza la Dirección de Presupuestos al estimar los ingresos y los gastos. Una preocupación que fue levantada nuevamente esta jornada en un informe del Consejo Fiscal Autónomo a raíz del incumplimiento de la meta fiscal del 2024, que cerró el año con un déficit estructural de 3,2% del PIB. El Consejo considera que esta desviación es extraordinaria en magnitud para un año sin crisis, superando los promedios históricos de desvío en años comparables, sin eventos de este tipo. El CFA considera que esta situación es preocupante, ya que dificulta la convergencia fiscal y envía una señal desfavorable sobre el compromiso y o capacidad del gobierno para cumplir con las metas fiscales. Una preocupación a la que también reaccionaron desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo tiene toda la razón y lo venimos diciendo hace tiempo. El ministro tiene que recuperar la credibilidad del país disminuyendo la carga fiscal, como dice la candidata Evelyn Matei, al menos en un punto del PIB, 3.000 millones. El Consejo Fiscal Autónomo también plantea las soluciones para abordar estos incumplimientos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría se queda en los problemas. Y es que el informe del CFA también propone medidas de mitigación para el manejo fiscal de este año. Sumado al gasto de más de 600 millones de dólares que comprometió el gobierno, piden que se haga una rebaja adicional de 0,5% del PIB, aproximadamente 1.550 millones de dólares extra. Pero hay expertos que sugieren un recorte aún mayor. Lo que uno debiese es hacer un ajuste de un 0,8% del PIB. ¿Por qué? Porque el crecimiento PIB este año va a estar más bien en torno a un 2%, y no en torno al 2,5% que trabaja Hacienda. Otro punto que propone el Consejo Fiscal Autónomo es revisar los modelos de proyección de ingresos fiscales para lograr estimaciones más precisas. Yo tiendo a pensar que no es un problema metodológico, sino que es más bien es un tema de los supuestos que están detrás de estos, que pueden estar
no ser realista. Yo creo que ese es un poco el problema. Es parte del análisis sobre el manejo de las cuentas fiscales a raíz de la preocupación del CFA y la polémica en torno a los billonarios traspasos de Corfo al gobierno, la cual ahora pasará a ser investigada por la Contraloría. Bueno, ya lo adelantábamos en la nota de Pilar Gutiérrez, el Consejo Fiscal Autónomo se ha referido también este jueves respecto a la situación fiscal y en particular a la desviación que se ha producido en las estimaciones de ingreso y en las metas fundamentalmente de balance estructural. Esto tiene que ver, y quizás es el telón de fondo finalmente, de la discusión que se planteaba a propósito del traspaso de fondos desde Corfo. Aquí hay una situación preocupante desde el punto de vista del manejo de las cuentas fiscales. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, esta entidad que, recordemos, fue creada en el año 2019 y busca precisamente generar una visión autónoma, independiente del ciclo político para asesorar en materias fiscales y presupuestarias. El Consejo Fiscal Autónomo, dice este informe, reitera la urgencia de retomar la senda de consolidación fiscal, al menos cumpliendo con la meta de balance estructural de 1,1% negativo para 2025. Para ello, dice el comunicado, el gobierno debe ajustar el gasto a través de medidas concretas. Esta es la respuesta entonces que da el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la forma en la que terminamos el año 2024 desde el punto de vista del balance estructural. Recordemos que el déficit terminó siendo de un 3,2% del PIB el año pasado, muy lejos del 1,9% que se había planteado como meta el gobierno para el año anterior. Sigamos revisando el informe porque dice, si bien la Dirección de Presupuestos proyecta un ajuste de gasto para este año, en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, que equivale a cerca de 635 millones de dólares, este resulta insuficiente, dice el Consejo Fiscal Autónomo, para alcanzar la meta fiscal del presente año. Es decir, viene un recorte o debería venir un recorte más profundo. Y lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo entonces es que la situación, no lo dice en estos términos, pero es de todas maneras preocupante y algo delicada. Por eso entonces recomienda un recorte más profundo. Revisemos el siguiente párrafo del informe que se ha publicado este jueves porque ahí nos va a quedar más claro cuál es la envergadura del recorte sugerido. Las estimaciones de ingreso, considerando las estimaciones de ingreso de la DIPRES, para este año 2025, dice el informe, cumplir con la meta de balance estructural requeriría un ajuste adicional de al menos 0,5% del PIB. ¿Cuánto es eso? 1.554 millones de dólares. Es un monto muy, muy alto. Esta cifra que está proyectando el Consejo Fiscal Autónomo. Recordemos que solo para hacer un recorte de 600 millones de dólares, el gobierno tuvo el complejo desafío de determinar de qué partidas, de qué sectores hacer ese recorte. Imagínense lo que significaría hacer un corte entonces del gasto de más de 1.500 millones de dólares. Y continúa el Consejo Fiscal Autónomo, con esto cerramos la selección de este párrafo, aunque este monto podría cambiar, ya que las proyecciones de ingreso, dice, podrían modificarse con la mejora en los modelos de estimación que la DIPRES se comprometió a implementar. Raya para la suma, el Consejo Fiscal Autónomo advierte de su preocupación por el desvío de la meta, sobre todo desde el punto de vista de la forma en la que se están haciendo las estimaciones de ingreso también y de la manera en la que se está abordando entonces estas metas que se han planteado. Es más, en su informe, el Consejo Fiscal Autónomo destaca que el desvío del año 2024, 1,3 puntos porcentuales más de lo que se había estimado inicialmente, ese desvío supera los promedios históricos de desviaciones del periodo 2001 a 2023 en años sin crisis respecto a las metas de los decretos originales. Esa desviación entonces es mucho mayor, no es algo normal y es algo que no se va a producir además tampoco en un año particular de crisis económica como lo fue el 2020, en el año por ejemplo de la pandemia. En este caso el 2024 no ha sido una situación extraordinaria desde ese punto de vista. Es una advertencia, un ingrediente más en la discusión que hace rato viene dándose en nuestro país sobre la situación de las finanzas públicas y que probablemente va a acrecentar la presión sobre el gobierno en marzo, cuando se retome el trabajo legislativo y se le exijan de alguna manera explicaciones al gobierno, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos en particular sobre el escenario fiscal para este año 2025 y las medidas que se vayan a adoptar en ese sentido.
Bien, nos vamos a ir a otro tema para contarles de noticias del ámbito minero bien importantes que llegaron tras el acuerdo que alcanzaron Codelco y Anglo American para una operación conjunta del distrito minero Andina Los Bronces, que estaba ubicado aquí en la cordillera de la zona central, en la región metropolitana. Estas operaciones vecinas que tienen ambas empresas mineras en el mismo yacimiento, bueno, ahora se van a generar una serie de sinergias y operaciones conjuntas que permitirán, por supuesto, beneficios desde el punto de vista del costo de la operación para ambas empresas, la estatal chilena Codelco y la británica Anglo American. Es un hecho bien relevante, ha sido calificado derechamente como histórico por parte de la estatal. Fernanda Moya nos cuenta. Un anuncio calificado como histórico en la industria minera. Después de una década de negociaciones, Codelco y Anglo American firmaron un memorándum de entendimiento para explotar en conjunto la cuarta operación minera de cobre más importante del mundo, en el distrito minero Andina Los Bronces. Esperamos materializar una nueva forma de hacer minería en nuestra industria y crear un valor adicional muy significativo para nuestros accionistas, nuestros grupos de interés y para Chile. Juntas, estas minas concentran más del 2% de las reservas mundiales del cobre, metal clave para la transición energética global. ¿Pero qué significa este acuerdo en la práctica? Codelco y Anglo American trabajarán en un plan minero conjunto a partir de 2030, donde cada compañía continuaría realizando la extracción de mineral de manera independiente, pero de forma coordinada. Su objetivo es aumentar la producción en 120.000 toneladas de cobre fino por año. El 75% de los recursos serían beneficios directos para nuestro país, lo que se traduce en el aumento de 2,8% de la producción de cobre en Chile. La clave: compartir infraestructura y optimizar procesos. Había mucha cantidad de cobre inmovilizado que este acuerdo va a permitir poner en valor. Y ante la escasez de proyectos y la dificultad de hacer proyectos en otros países, va a permitir que Chile relativamente mantenga su posición de liderazgo internacional. El acuerdo establece que cada compañía mantendrá la propiedad de sus activos, pero el material extraído en Andina se procesará en la planta de Los Bronces. Además, Codelco y Anglo American compartirán costos y beneficios en partes iguales. Uno de los puntos sensibles será la sostenibilidad. Esos puntos críticos tendrían que ver generalmente con el uso del agua, el cuidado con respecto a ciertos glaciares desde el punto de vista de la operación de la minería que es subterránea, y también con la emisión de emisiones de material particulado dada la cercanía de la operación con zonas que se encuentran saturadas, la región metropolitana, la sexta región. Ambas firmas han asegurado que se respetarán los compromisos ambientales y que la gestión del agua será responsable, avanzando hacia la no utilización de agua fresca continental. Los proyectos, cuando se hacen en conjunto, de forma sinergia, permiten aplacar muchos o mitigar muchos impactos ambientales que los proyectos por separado generan, y evitamos una duplicidad de impactos. Eso es, por un lado, ambientalmente es positivo. Pero aquí evidentemente también hay unas alertas en cuanto a la mayor extracción. El memorándum de entendimiento es solo el primer paso. Se espera que el acuerdo final se cierre hacia el segundo semestre de 2025 y que los procesos ambientales tomen al menos 5 años más. La integración de ambas empresas permitirá un incremento en la generación de valor en impuestos de al menos $5.000 millones, un movimiento clave para la minería chilena que busca recuperar terreno tras la caída de la producción de Codelco en los últimos años. Este acuerdo podría eventualmente mejorar la condición crediticia de Codelco, porque la proporción deuda-activo se reduciría al aumentar el activo mediante el aumento de la reserva. Desde 2030, Andina y Los Bronces ya no solo serán minas vecinas, sino un solo gran distrito minero que marca un hito en la minería chilena, con un modelo de colaboración público-privada que fortalecería nuestro liderazgo minero mundial. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero antes les cuento que desde este jueves el precio de los combustibles va a tener caídas bien importantes. En el caso de la de 93 octanos cae en 20,6 por litro, la de 97 octanos lo hacen 12,1 pesos por litro y el querosén baja 10,8 pesos por litro. Solo el diésel tiene un alza, pero es menor, 2,6 pesos por litro de acuerdo a la información publicada por ENAP
para los precios que comienzan a regir desde este jueves. Con esta información a la pausa y ya volvemos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica PM para conversar en la entrevista del día de hoy sobre los procesos de adopción tecnológica que están llevando adelante las empresas y sobre todo de los desafíos también que hay desde el punto de vista de la infraestructura y los requerimientos que tienen para que las empresas puedan transitar exitosamente hacia la adopción, por ejemplo, no es la única tecnología, pero sí quizás la más disruptiva recientemente, hacia la inteligencia artificial. Vamos a conversar de estos temas junto a la Country Manager de Kyndryl Chile, María Soledad Matos. Gracias por el contacto, Soledad, bienvenida. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, para quienes no saben, Kyndryl es uno de los mayores proveedores de infraestructura tecnológica, de TI en el mundo, y precisamente ustedes tienen un rol muy relevante, Soledad, en apoyar a sus clientes, a las empresas, en estos procesos de adopción de tecnología. ¿Qué requerimientos están enfrentando hoy día las empresas para eso? ¿Son mucho más altos o más exigentes, por ejemplo, de los que se necesitaban hace algunos años atrás? Te diría que sí, que transitamos después de la pandemia con mucho foco en la digitalización, pero también nos fue quedando atrás la modernización. Entonces, uno de los grandes desafíos tiene que ver con modernizar sus infraestructuras para poder entonces aplicar estas nuevas tecnologías y poder implementarlas. Básicamente te diría que ahí está el gran desafío que están teniendo desde el punto de vista de las infraestructuras existentes en las empresas. Y la inteligencia artificial, corrígeme si me equivoco, pero pareciera que requiere precisamente de una infraestructura distinta y porque consume más recursos, por ejemplo, o requiere de una infraestructura más moderna y eficiente. ¿Es correcto eso? ¿Y cómo se enfrenta a ese proceso? Claro, es correcto. Entonces, lo que las empresas están enfrentando es que tienen infraestructura obsoleta que no es capaz de sostener esta capacidad de datos que hoy día estamos teniendo para poder trabajar con la inteligencia artificial. Ese es uno de los desafíos que tiene que ver con la infraestructura. Pero, por otro lado, yo te diría que a nivel de directorio, hay una paradoja en la adopción de la inteligencia artificial, porque muchos confían en que su implementación es de primer nivel, pero el 29% la considera no preparada para gestionar riesgos futuros, ¿no? Entonces, tenemos que modernizar, eso sin duda. De acuerdo. Y desde la perspectiva de ustedes, ¿en qué pie están las empresas chilenas para enfrentar estos procesos? ¿Cómo ven ese diagnóstico? Mira, yo te diría que Chile tiene una combinación única de ventajas para avanzar en la economía digital y además maximizar sus beneficios para toda la sociedad, ¿no? Porque tenemos una infraestructura digital sólida y además tenemos un ecosistema de innovación bastante vibrante, ¿no? Entonces, hoy día la economía digital representa aproximadamente el 22% del Producto Bruto Interno en Chile. Eso equivale a alrededor de 55.000 millones de dólares. Entonces, este crecimiento se ha visto impulsado por la adopción de soluciones digitales en diversos sectores. Te diría que las empresas están preparándose, no obstante, no estamos en una adopción masiva todavía. Todavía hay dudas del retorno que estas inversiones puedan tener, los casos de uso que se deban usar. Y ahí es donde hoy día empresas como la nuestra entran a acompañar a los clientes, ¿no? ¿Cuál es el rol ahí de Kyndryl en particular? Nosotros lo que hacemos es ayudarlos en su hoja de ruta, digamos, ¿no? Poder evaluar cómo están hoy, hacia dónde quieren ir, qué casos de uso realmente le van a agregar valor. Entonces nosotros aportamos claridad frente a la implementación de proyectos de inteligencia artificial de las organizaciones hoy día, ofreciendo una gama de servicios que ayudan a los clientes a construir esa infraestructura, a tener una base de datos confiable, a tener un gobierno adecuado y a los modelos que se necesitan para aprovechar de mejor manera estas inversiones tecnológicas. Soledad, respecto a la adopción y al diagnóstico que cada una de las empresas hace, ¿no?, sobre si es conveniente o no,
es interesante eso porque le pone un poco de paños fríos también en un momento en que hay como un boom asociado a la inteligencia artificial. Es tentador también subirse al carro, pero no necesariamente es lo más adecuado para cada industria o cada empresa, o quizás hay fórmulas que son bien distintas dependiendo de los sectores, etcétera. Claro, lo que pasa es que diversas industrias están implementando inteligencia artificial para optimizar procesos, por ejemplo, mejorar eficiencia, ¿no? Minería se utiliza para extraer recursos de forma sostenible o predecir fallos, y en la banca para detectar fraude. Entonces, los casos de uso son relevantes. El gobierno de los datos, además, pasa a ser mucho más relevante. Y más que salir a implementar un proyecto de inteligencia artificial por implementar y estar de moda, hay que hacer un análisis detallado de para qué lo quiero, cómo lo voy a utilizar y qué beneficios va a traer a la organización de retorno, ¿no? Ahora, Soledad, no solo hablamos de infraestructura para la inteligencia artificial, me imagino que también para otros desafíos que enfrentan las empresas, entre ellos, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, que también se ha transformado en un riesgo para las compañías y lo detectan así los mismos ejecutivos de las empresas más grandes como una tendencia, ¿no?, muy fuerte. ¿De qué manera se enfrenta ese riesgo en particular en términos también de la adopción y la adaptación, para ser más preciso, de las empresas? Muy buena pregunta, porque de hecho la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto esencial para las empresas hoy día. Sin duda, los ciberataques son cada vez más complejos y más frecuentes. O sea, para ponerlo en números, la situación en Chile, digamos, las grandes empresas chilenas enfrentaron un promedio de 3 incidentes de ciberseguridad en el 2024. Y eso tiene un costo promedio de 1.2 millones de dólares por incidente. Entonces, frente a esta situación, prevemos que las empresas en Chile van a aumentar, obviamente, su presupuesto en seguridad, pero también representa una oportunidad para fortalecer la resiliencia cibernética de nuestras organizaciones. Porque esto no es solo una cuestión técnica, sino que es un imperativo en los directorios, ya que tiene un impacto en la confianza del cliente, la reputación de la marca, ¿no? Sí, a nivel reputacional es muy importante. Así es. Soledad, además, las empresas están expuestas de distintas formas también a estos riesgos de delitos cibernéticos, ¿no? No se trata solo del robo de datos, por ejemplo, que podría ser quizá un acercamiento inicial o el más común, sino también a otros aspectos operacionales. Totalmente. Lo que pasa es que a medida que vas teniendo todas estas tecnologías emergentes, vas teniendo más posibilidades de tener problemas de ciberseguridad. Entonces las organizaciones deben hacer de la ciberseguridad una prioridad. De esa manera no solo vamos a proteger nuestro negocio, sino que también vamos a inspirar a otros a seguir su ejemplo, porque los ciberataques son cada vez están más modernizados. Entonces, sí, nosotros hicimos un estudio del Readiness Report de Kyndryl, y la ciberseguridad encabeza la lista de preocupaciones empresariales. El 65% de los líderes empresariales están preocupados por la ciberseguridad y los ciberataques, pero solo el 30% siente que está preparado para gestionarlo. Entonces aquí también viene la educación interna y tomar las medidas anticipándose, ¿no?, a las cosas que puedan venir más adelante. De acuerdo. ¿Y esa preocupación de las empresas tiene que ver con el auge, digamos, de delitos de este tipo y la sofisticación de esos mismos delitos, o con la escasa preparación que tienen las empresas hoy día? Son dos cosas relacionadas, pero distintas. Y eso tiene que ver al final también con el diagnóstico que ustedes tienen sobre cuán preparadas están las empresas chilenas. ¿Cómo ves ese punto? Sí, bueno, un poco lo que te decía, ¿no? O sea, si el 30% de los líderes se siente preparado, pero no el 100%, quiere decir que hay un porcentaje relevante que siente que todavía no tiene la infraestructura adecuada, no tiene las capacidades o el talento adecuado, o simplemente no sabe por dónde partir, y es ahí donde nosotros entramos con casos de uso de otros países, de otras empresas que se han anticipado inclusive a los marcos regulatorios, de tal manera de poder traer esos ejemplos a las organizaciones. De acuerdo. Soledad, muchas gracias por conversar con nosotros. Súper interesantes estos temas, son desafíos grandes y sobre todo de mediano y largo plazo, además, que van a enfrentar las empresas acá en Chile. Gracias por el contacto con Agenda Económica.
Muchas gracias a ti, que esté muy bien. De esta forma cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos. Sigan en CNN Chile porque ya vienen las informaciones del día en CNN Prime. Nos reencontramos mañana.